Con el paso del tiempo, la calle Fuencarral siguió siendo un lugar conocido por muchos, aunque la memoria de la tragedia que ocurrió esa noche nunca desapareció por completo. La gente comenzaba a hablar de ello en susurros, como si, al nombrarlo, desvelaran algo que debía permanecer en la oscuridad. La historia del crimen de la calle Fuencarral se convirtió en un misterio popular, un tema recurrente en conversaciones entre los más viejos del barrio, aquellos que recordaban cómo la ciudad se había sacudido por la inquietante desaparición del hombre esa noche. Las autoridades, que durante semanas buscaron respuestas sin éxito, comenzaron a considerar la posibilidad de que el crimen nunca fuera resuelto. Nadie sabía con certeza qué había pasado dentro de esa casa, pero la sensación de que algo no estaba bien persiguió a los que se atrevieron a pasar cerca del lugar donde ocurrió el suceso. La casa misma parecía llevar la marca de la tragedia, como si sus paredes absorbieran el terror que allí se vivió. Con el tiempo, la casa fue abandonada. Nadie quiso vivir allí. A pesar de que otros edificios fueron construidos alrededor, el aire que rodeaba esa propiedad se sentía más pesado, como si fuera un vestigio del pasado que aún no había podido liberarse de su maldición. Los transeúntes que caminaban por la calle con prisa, mirando hacia la casa deshabitada, nunca dejaban de sentir una extraña incomodidad al pasar cerca. Algo en el aire les decía que ahí, entre esas paredes desmoronadas, algo aún permanecía. Los rumores nunca dejaron de circular. Algunas personas decían que por la noche se podían escuchar ruidos extraños provenientes de la casa. Otros, más osados, aseguraban haber visto sombras moverse en las ventanas, o incluso figuras borrosas a través del cristal empañado. Nadie se atrevió a entrar. El miedo se había convertido en una barrera invisible, un recordatorio de que el horror se había tejido en la propia esencia de ese lugar. Y mientras todo eso sucedía, la mujer, cuyo nombre nunca fue realmente conocido, desapareció como si nunca hubiera existido. Nadie la vio salir de la casa esa noche. Nadie la escuchó de nuevo. Parecía desvanecerse en la misma niebla que rodeaba a Madrid en los días de lluvia. Algunos creían que se había marchado, que había huido a otro lugar, dejando atrás una estela de preguntas sin respuesta. Pero otros, más supersticiosos, afirmaban que ella nunca se había ido. Que, al igual que la casa, ella seguía rondando las calles, buscando su próximo encuentro. Nadie sabe qué pasó con ella, pero la sensación de su presencia nunca desapareció de la ciudad. Los más jóvenes, ajenos a los rumores, comenzaron a frecuentar la calle Fuencarral sin saber nada de la tragedia ocurrida. Pero aquellos que conocían la historia, que recordaban las miradas nerviosas de los que habían pasado por allí en la madrugada de aquella fatídica noche, no podían evitar sentirse vigilados. La gente se preguntaba si, en algún momento, la misma historia se repetiría. Si una nueva víctima caería en las garras de lo inexplicable. ¿Qué era lo que había sucedido realmente esa noche? ¿Por qué esa mujer, tan aparentemente inofensiva, se había convertido en el centro de algo tan macabro? A medida que pasaban los años, el misterio de la calle Fuencarral se convertía en una leyenda urbana. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero todos sentían que había algo más allá de lo obvio. Algunas noches, cuando la niebla cubría la ciudad y el silencio era total, los más ancianos se reunían en pequeños grupos, contándose historias. Y siempre, tarde o temprano, alguien mencionaba la desaparición del hombre, la mujer en la casa, y la inquietante sensación de que todo en ese lugar había quedado atrapado en una espiral sin fin. El crimen de la calle Fuencarral, aunque nunca fue resuelto oficialmente, dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Madrid. Cada vez que la niebla envolvía la ciudad, las miradas se volvían hacia esa calle, como si todos, de alguna manera, compartieran el mismo temor ancestral. Nadie se atrevió a olvidar, y algunos, con una extraña mezcla de miedo y fascinación, se preguntaban qué había ocurrido realmente esa noche de 1888. Los más osados que intentaron buscar respuestas lo hicieron en secreto, pero nunca regresaron para contar su versión de los hechos. Las voces se apagaron, pero el aire seguía impregnado con la misma inquietante sensación que marcó aquella noche fatídica. Hoy, más de un siglo después, la historia persiste. Los edificios alrededor de la vieja casa han sido renovados, la ciudad ha crecido, y las huellas de ese crimen se han borrado en gran parte del paisaje urbano. Pero las viejas piedras de la calle Fuencarral guardan un secreto, un eco que no ha podido desaparecer por completo. La leyenda,
como todas las leyendas, nunca muere. Sigue viva en las mentes de aquellos que aún sienten el escalofrío cuando pasan cerca del lugar. ¿Fue un crimen como cualquier otro, o hay algo más oscuro detrás de esa noche? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que es cierto es que, mientras la ciudad siga respirando, el misterio de la calle Fuencarral perdurará, y con él, la sensación de que, tal vez, todavía hay algo que permanece en la oscuridad, esperando ser descubierto.